señores concejales, les confieso que para mí resulta muy satisfactorio acudir a este escenario por dos razones. La primera, por estar en Bucaramanga, en mi ciudad, en la tierra de mis cunas y mis tumbas. Eso me emociona y me hace dirigirme a ustedes con gran satisfacción y con gran compromiso. Y segundo, estar en este Congreso de Concejales. Las entidades territoriales representan indudablemente el principio fundante de nuestro ordenamiento jurídico y político. Es la base de la democracia, es la base que legitima nuestro ordenamiento jurídico y político. Por eso, cuando nosotros queramos fortalecer nuestro ordenamiento jurídico, debemos comprometernos con el fortalecimiento de las entidades territoriales. Si la democracia, si nuestra democracia, si nuestras instituciones no cumplen ni responden a las necesidades sociales y a los fines del Estado, siempre tendremos que pensar en que son las células vitales, las entidades municipales, las entidades territoriales, a las cuales debemos devolver los ojos para lograr construir y reconstruir nuestra credibilidad institucional y la confianza que la sociedad le debe tener a sus instituciones. Es que el concejal es la persona que con más proximidad conoce los dramas de los ciudadanos. Es que el concejal representa la institucionalidad más próxima. Es que concejales y ediles vienen en últimas a ser los intermediarios más próximos y los intermediarios, si se quiere, más naturales con las realidades sociales y políticas que viven los colombianos, que viven los ciudadanos, que viven los vecinos de cualquier municipio. De allí la importancia y la trascendencia del liderazgo que ustedes deben desempeñar en sus entes territoriales. De ahí la coherencia que ustedes deben realizar en orden a mantener la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Quiénes son en últimas quienes participan en el diseño de las políticas públicas territoriales? ¿Quiénes son en últimas quienes conocen de primera mano las deficiencias y el cumplimiento de las gestiones de las autoridades locales? ¿Quiénes son acaso quienes reciben las quejas de los vecinos de sus municipios? Son ustedes. Y de allí la importancia que se le debe reconocer
y las consecuencias que debe tener en un ordenamiento jurídico y político estas realidades institucionales. Yo quisiera empezar por una reflexión de carácter sociológico que se me antoja. Es de sentido común, pero por ser de sentido común muchas veces se olvida y por olvidada tiende a constituir o a constituirse en un grave vacío en nuestro sistema político. ¿Cuál es esa reflexión? Los concejales en un municipio son la clase dirigente. La clase dirigente es un referente social, y los referentes sociales son ejemplo, y los ejemplos permean las costumbres, y los ejemplos o edifican o destruyen las credibilidades de las organizaciones o de las instituciones que representan. Si nosotros, si Colombia, si la sociedad contemporánea está en déficit, está ayuna, es del ejemplo de su clase dirigente. Si hay algo que requerimos con urgencia, es precisamente eso, que quienes dirigen sean referentes ejemplares, porque mal que bien lo somos, pero para bien o para mal. Es fácil, es frecuente oír en las conversaciones de los más diversos escenarios esta aseveración: si los de arriba hacen eso, ¿por qué nosotros tenemos que hacer cosa diferente? Y si hay algo en el cual se genera un ambiente justificante, entre comillas, de la corrupción, es precisamente eso, cuando la sociedad en general percibe que su clase dirigente sacrifica el interés general por satisfacer el interés particular, que en últimas esa es la noción de corrupción, es el sacrificio del interés general para hacer prevalecer mis intereses particulares. Si hay algo muy extendido en nuestra sociedad, en la de ahora, en la de aquí, es precisamente ese paradigma mediante el cual se piensa que el ejercicio de la autoridad, que el ejercicio de una función, que en el ejercicio de una función yo me puedo beneficiar. Ya no se considera el ejercicio de la autoridad como un servicio, ejercer la autoridad para el bien común, para el interés general. Hoy con harta frecuencia se piensa que ejercer la autoridad es la ocasión propicia para beneficiarme a mí y a los míos. Entonces, esa es una primera reflexión que les decía: menester es hacer. Es necesario que nuestra clase dirigente y que ustedes en las entidades territoriales, que son la clase dirigente en sus municipios, seamos referentes ejemplares. Si nosotros queremos generar todo un ambiente necesario para relegitimar nuestro ordenamiento jurídico y nuestras instituciones. Ese es el primer compromiso que nosotros tenemos que hacer.
Esa es la exigencia que nosotros tenemos. Esa es la obligación que nosotros tenemos frente a la sociedad. Ese es el derecho que tiene la sociedad. Y por eso se nos exige a la clase dirigente, a ustedes, a todos nosotros, que actuemos ejemplarmente, que actuemos coherentemente, que podamos ser referentes, que podamos crear un ambiente social necesario para el ejercicio de las virtudes cívicas. No podemos pensar de manera ingenua que vamos a tener unos ministros, gobernadores, presidentes, senadores, congresistas, alcaldes, diputados, procuradores, magistrados, probos, honestos, si no tenemos buenos ciudadanos. Y no tendremos buenos ciudadanos si no tendremos buenos hombres. Y no tenemos buenos hombres si no logramos formar en principios y formar en valores. Ese es el reto que nosotros tenemos como sociedad. Esa es la obligación que tenemos nosotros. Esa es la única política que permitirá romperle el espinazo a la corrupción. En vano se equivocan los diseños de las políticas públicas cuando creen que combatir la corrupción se hace con el fortalecimiento de los organismos de control. En vano harán esfuerzos para fortalecer todas las asustadurías, como se les conocen, todas las procuradurías o las fiscalías o las policías. Eso es necesario, pero no es suficiente. Se requiere formar en valores, formar en principios, si queremos tener buenos ciudadanos y si queremos tener buena clase dirigente. Tenemos que tener esencialmente buenos ciudadanos, y para tener buenos ciudadanos debemos tener familia. No se puede pensar que destruyendo la familia se va a lograr fortalecer nuestra institucionalidad, porque es precisamente en el seno de la familia donde se transmiten esos valores y esos principios. Hacemos todos los esfuerzos para destruir esos valores y esos principios que han sido lo que han construido nuestra identidad histórica y nuestra identidad cultural. Por estas calendas, millones de colombianos, muchos de sus hijos, de los míos, muchas de nuestras familias, diariamente se sientan al televisor a las 8 de la noche para ver la biografía, la historia del señor Pablo Escobar. Y hacen toda una apología de la vida mafiosa. Y después se escandalizan. Después se escandalizan cuando ven los resultados catastróficos. Pero ¿de qué se escandalizan? Se han hecho toda una pedagogía de los antivalores, toda una pedagogía donde el centro es la irrisión de unos principios y de unos valores. Allí nosotros debemos tener mucha ponderación y mucho equilibrio de afrontar la realidad tal como ésta se está presentando y las consecuencias que estamos viendo en el deterioro progresivo de la célula familiar. Alguien me contaba en estos días, en estas horas, que en la ciudad de Florida Blanca, en este municipio, en algún colegio, se puso como tarea a alguno de
de los alumnos o en un salón hacer un cartón de excelencia, y muchos lo hicieron, muchos diseñaron ese cartón de la excelencia, y como fondo de esa excelencia, ¿a quién colocaban? A Pablo Escobar. Eso es pedagógico, eso hace pedagogía, y nosotros hemos venido históricamente haciendo una pedagogía donde se hace la apología de la vida mafiosa y se hace irrisión de valores y de principios. La responsabilidad que nosotros tenemos como clase dirigente, la responsabilidad que nosotros tenemos de ser coherentes y ejemplares en nuestra vida pública y en nuestra vida privada. Esa es la primera reflexión que nosotros quisiéramos hacer. Segunda reflexión tiene que ver cómo el fenómeno de la corrupción hoy ha llegado a niveles sin antecedentes en nuestra historia. Basta simplemente con leer la prensa, basta simplemente con analizar los episodios que se suscitan cotidianamente para que pensemos cómo la creciente deslegitimación de nuestro ordenamiento jurídico tiene que ver precisamente con las permanentes escándalos y el permanente sacrificio de las políticas públicas, que son las que resultan afectadas con los actos de corrupción. No hace mucho tiempo, en alguna universidad se traían unas estadísticas verdaderamente dramáticas. Cerca del 13% de los presupuestos destinados a las obras de infraestructura, a las obras públicas, quedan enredados en escenarios de corrupción. Cerca de 9 billones de pesos. ¿Cuántas políticas públicas insatisfechas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas vías de comunicación? Y frente a ello es necesario estrujar la conciencia nacional. Y para ello es necesario tener plena conciencia que ese es el gran reto que tenemos todos nosotros, que ese es el gran reto que tiene toda la sociedad, que esa es una cruzada en que la sociedad se debe comprometer, que esa es indudablemente el norte, así como hace algunos años fue la seguridad la que estrujó y puso a la opinión pública de manera militante para restablecerla. Igualmente ahora nuestro enemigo es la corrupción, y esa es la que indudablemente la debemos derrotar, porque si no la derrotamos, nos derrota, y nos derrota teniendo como consecuencia una sociedad inviable. Pero allí igualmente debemos detenernos. La mayoría de los colombianos es gente de bien, es gente buena, es gente sana.
al más del 90, más del 95, más del 98% de los colombianos no se les busca. No los busca ni la policía, ni la fiscalía, ni la procuraduría les tiene procesos disciplinarios. La gran mayoría de los colombianos es gente bien, gente buena, gente sana. Pues así como Colombia se movilizó para lograr seguridad, así como se ha movilizado para protestar contra actos de violencia, igualmente se debe movilizar institucionalmente para lograr la corrupción, para lograr derrotar la corrupción, que es precisamente la amenaza que hoy tenemos. Por eso es menester acudir, tener credibilidad en la institucionalidad, tener credibilidad en la institucionalidad. Y ese es el esfuerzo que nosotros hemos hecho desde la Procuraduría, con muchos defectos seguramente, pero consistentemente hemos querido devolver la credibilidad en ella, ejerciendo con autoridad, con independencia, con objetividad, tomando decisiones en tiempos reales, cuando todavía cuando todavía la persona a la cual se le prueben actos de corrupción esté ejerciendo la función pública, y haciendo toda una pedagogía con voluntad política, con decisión, asumiendo los riesgos que sea menester asumir, así como ustedes seguramente los están asumiendo en sus entidades territoriales, pero enviando un doble mensaje a la ciudadanía. Primero, con esas decisiones, sancionando a los corruptos para que la ciudadanía entienda que sus instituciones se pueden confiar en ellas, que se pueden confiar en sus instituciones, que sus quejas fueron oídas y que fueron tomadas las decisiones cuando todavía esos funcionarios ejercían sus competencias. Pero también un mensaje a los corruptos para que entiendan que por lo menos corren riesgos, que no pueden contar con la impunidad como presupuesto de las empresas criminales. Esa es la imagen. Sí, la institucionalidad debe suscitar temor, no a la gente de bien. A la gente de bien lo que debe suscitar es confianza, pero a los corruptos les debe suscitar temor. Por eso a la institucionalidad hay que defenderla con todos los vicios claros, promoviendo las reformas que sean menester claro, sancionando a los corruptos por supuesto, pero lo que no podemos permitir es que se pretenda deslegitimar la institucionalidad, como ayer lo hacía desde determinados escenarios alguna ex senadora, que de una manera desembosada hacía llamamientos incitando a la comisión del delito. Y en Colombia no puede existir ningún ciudadano que tenga patente para delinquir. A mí no me pueden decir ahora que ese procurador exagera. No se me puede acusar de pretender hacer la apología para judicializar la protesta social. No, la protesta social debe protegerse, es legítima, es ilícita. No podría existir una democracia sin canales para que la protesta social se manifieste. La institucionalidad debe protegerla y preservarla, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice Perogrullo. No puedo manipular la protesta social para incitar a la comisión del delito y para incitar a la asonada y para incitar a ciudadanos a fin de que
agravian y agredan a nuestras fuerzas militares. Eso no se puede permitir. Segunda reflexión, es necesario entonces relegitimar nuestra institucionalidad, y la única forma de relegitimarla es precisamente combatiendo la corrupción para lograr generar confianza en la ciudadanía.